Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDA. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema bastante importante que es el delito de omisión a la asistencia familiar desde la óptica, desde el punto de vista teórico y práctico. En esta oportunidad nos está acompañando en esta ponencia el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, quien es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo, en esta oportunidad les voy a acompañar en calidad de coordinadora académica. Soy la abogada Suri Aritja Garay Gómez, la coordinación de ANDAP. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden realizar a través del caja de comentarios del chat. Su defecto, pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión. Asimismo, doctores, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla. Caso contrario, se les va a retirar de la sala Zoom. De la misma forma, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en la plataforma Zoom y aquellos que también nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDA. Bien, doctor, con ello le doy el pase a efectos de que pueda dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora por la presentación, por la invitación también. Buenas noches, doctores, con cada uno de ustedes. Un gusto poder saludarlos a todos los que se encuentran aquí presentes en esta sesión de clase hoy domingo. Veo una gran cantidad de participantes, eso me da mucho gusto. Son cerca de 157 personas que se encuentran aquí en la plataforma Zoom. Y eso genera mucha emoción porque nos hace entender que las personas igual, no importa el día, ¿no? No importa el día, no importa la hora, pero se siguen capacitando y eso va a traer, lógicamente, frutos bastante importantes en nuestra vida profesional. En esta noche el tema que nos convoca es hablar de un delito que se encuentra regulado en el artículo 149 del Código Penal. El artículo 149 del Código Penal nos habla del delito que toma como génesis la violencia patrimonial. Yo quiero empezar señalándoles, por ejemplo, dentro de un marco de la ley 30364, que es una ley que nace con tres objetivos: prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esa mencionada ley es la que empieza estableciendo que existen cuatro tipos de violencia y señala una violencia física que va a tener, lógicamente, materializaciones de delitos como lesiones simples, lesiones graves, tentativas de homicidio, de feminicidio, de parricidio. Luego tienes la violencia psicológica, que es la violencia silenciosa, y donde lamentablemente de cada 10 mujeres, un promedio de 9 o incluso 10 son víctimas de violencia psicológica, solo que a veces no lo buscan tolerar por una serie de situaciones y que puede acarrear esa violencia psicológica también materializaciones delictivas como instigaciones al suicidio o delitos contra el honor. Luego tenemos el otro tipo de violencia, que es la violencia sexual, y ahí tenemos una gran serie de derivados tipológicos, como podría ser violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, acoso sexual, entre otros. Y el cuarto nos hace mención de la violencia patrimonial, conocido también como violencia económica, y así se le llama, violencia económica o violencia patrimonial, y es ahí que este tipo de violencia va a acarrear la configuración de un delito, como viene a ser la omisión a la asistencia familiar, que se encuentra regulada, como les acabo de señalar, en nuestro Código Penal, en el artículo 149. Sí, el artículo 149 nos hace mención del delito de omisión a la asistencia
familiar. Ahí lo encontramos y ese es un tipo penal que en su primer y segundo párrafo son considerados tipos penales de peligro inicialmente y en el tercer párrafo será de resultado. Tiene un total de 3 párrafos el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Pero para llegar a este marco de configuración del delito de omisión, primero la génesis no nace en el derecho penal, sino que la génesis en realidad nace en el derecho civil. En el derecho civil nace la génesis de lo que va a venir a ser este delito a través de una serie de posiciones de garante, como son los padres hacia los hijos, y cuando existe una obligación por parte de quien se le denomina obligado, que puede ser el varón o la mujer, se le incumple la misma, entonces le termina demandando por pensión de alimentos, se lleva a cabo la audiencia correspondiente, hay una resolución judicial en la cual establece el pago del monto de los alimentos, la cual se entiende que se debe cumplir. Ante el incumplimiento de la misma, puede darse, porque esto está a solicitud también del demandante, el requerimiento de pago de los devengados, y cuando se incumpla dicho requerimiento, entonces lo que va a hacer el juzgado es remitir copias a la fiscalía para que precisamente ahí se inicie la investigación por el presunto delito de omisión a la asistencia familiar. Teniendo en cuenta ello, por eso vamos a empezar hablando de algunas cuestiones de alimento primigeniamente. Aquí yo les muestro la diapositiva porque vamos a hablar un poco del derecho civil, del contexto del tema de alimentos y sobre todo para entender qué se entiende, doctores, por el término de pensión de alimentos. ¿Qué engloba, qué viene a ser alimentos? Y les digo esto porque erróneamente uno podría considerar que cuando hablamos de alimentos solamente hay que mencionar desayuno, almuerzo y cena, y por ahí lunch. Entonces dice todo eso, desayuno, almuerzo, cena y lunch, todo eso viene a ser alimentos, ¿no? Y uno, lógicamente, tendríamos una concepción errónea porque no solamente eso significa alimentos, sino que cuando hablamos del concepto de alimentos y que posteriormente va a dar pase a la terminología de pensión de alimentos, define como un deber, una obligación que tiene una persona de poder brindar subsistencia a otra. Y eso nos hace mención de algo bastante interesante que vemos en el marco del derecho penal, que nos hace mención de la posición de garante. Los padres tienen una posición de garante por ley con los hijos. Hay una posición de garante. La posición de garante es una posición que obliga a los padres a una protección a los hijos, al cumplimiento de una serie de deberes reconocidos dentro del marco procesal. Y una de ellas es la obligación que tienen los padres de proveer alimentos al hijo sin la necesidad, claro está, de que exista, por ejemplo, una demanda de alimentos. Entonces ahí vamos al punto que si uno cumpliese lo que se encuentra establecido dentro del marco de las obligaciones de posición de garante, no sería necesario que alguien te demande por una pensión de alimento porque sencillamente estarías cumpliendo con tu obligación en relación a que tú tienes precisamente dicha posición de garante de obligación de cuidado de protección sobre el hijo, ¿no? Ahora, la pensión se puede dar por una serie de vías, lógicamente. La pensión puede darse mediante acuerdo entre las partes, que esa es en realidad la más recomendable a través de las vías de conciliación, o también podríamos tener a través de una vía judicial. Lo adecuado a efectos de no llegar a índices mayores debería ser que un acuerdo entre los padres para poder establecer cuánto va a venir a ser el marco de pago de pensión de alimentos. El gran problema es que para llegar a una conciliación tendría que existir un acuerdo entre ambas partes. Y en un gran porcentaje de los casos no existe acuerdo. En un gran porcentaje de los casos no existe reconocimiento de paternidad por parte del padre en cuestiones estadísticas mayoritariamente. Y digo esto porque también la madre no podría ser el caso de que no quiera
a hacerse cargo del hijo, ¿no? Es por ello que en las vías de conciliación, al existir estos problemas iniciales, hace que no sea el primer filtro para la solución de estas controversias. El otro punto es fijar un monto. Cuando no se ponen de acuerdo para poder fijar un monto, entonces ahí tenemos el otro problema. La otra parte podría solicitar una suma, por ejemplo, se me ocurre, de 2.000 soles por concepto de alimentos y la otra parte dice yo no te voy a poder dar esa cantidad. Entonces, al no llegar a un acuerdo, lógicamente no se van a pactar los acuerdos de conciliación y ya se tendrá que pasar en ese sentido a una vía judicial, por tanto. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Yo les voy a preguntar esto que es bastante básico. Miren, vamos a ver, vamos a ver. Estimados participantes, ¿qué se entiende por alimentos? ¿Qué engloba alimentos? A ver, vamos, ustedes tienen el chat para una mejor interacción, entonces yo les pregunto, doctores, ¿qué se entiende por alimentos? Porque parece mentira, algunos todavía parece que sostienen que alimentos significa solamente desayuno, almuerzo y cena. Pero no es eso, ¿cierto? Sino que, ¿qué engloba, doctores, el concepto de alimentos? El concepto de alimentos, muy bien María, muy bien Giovanna, muy bien Stephanie, muy bien Ana María, muy bien Astrid, claro, por supuesto, muy bien Larry, muy bien Ana María. No, no es solamente el desayuno, almuerzo y cena o lunch que uno inequívocamente podría señalar, sino que el concepto de alimentos es mucho más amplio porque nos dice que abarca todo lo relacionado con el sustento del alimentista, o si prefieres llamarlo el sustento del menor. Y esto está arraigado al concepto de vivienda, un lugar donde el menor tenga que estar, en las condiciones en las cuales tiene que estar. Debe haber un hogar, estamos hablando de una casa, eso conlleva el concepto de lo que es alimentos, es decir, el factor vivienda, también la vestimenta, ¿no? Necesidades médicas, educación, instrucción, salud, ocio, etcétera. Es decir, todo lo que sea indispensable, no solamente para el marco de protección del menor, sino para su propio desarrollo. Todo ello conlleva, lógicamente, el concepto de alimentos y que existe una obligación legal, porque los padres tienen, como les acabo de mencionar, una posición de garante sobre los hijos, que denota una obligación de proveerlos de alimentos, ¿no? Muy bien. Ese concepto de alimentos abarca un poco más, porque incluso también nos señala que alimento va a estar relacionado a todo lo que ha sido o viene siendo la etapa de embarazo. O sea, todos los gastos de las visitas médicas que puede desarrollarse, las revisiones y chequeos médicos durante la gestación y el parto, todo ello también va a conllevar el concepto de lo que viene a ser alimentos. Todo ello conlleva el concepto de lo que es alimento. Entonces, es amplio, ¿de acuerdo? Es amplio y genera obviamente una obligación recíproca de tanto los padres, de tanto el papá y tanto la mamá. Eh, Hay algo bastante interesante aquí porque algo que nace bajo esa obligación de la norma y cuando existen una serie de factores como el rompimiento de una relación, hace de que lógicamente el concepto de familia nuclear no se vaya a dar y cada quien va a rehacer su vida como es natural, pero de que va a existir un vínculo que en este caso es el menor. Entonces, como les genera ya una obligación a ambos que lo van a tener que realizar ahora de manera separada, lo importante es tener que llegar a cuánto va a venir a ser la cantidad económica que se va a pagar. O sea, cuánto es el aporte que se va a dar. En ese aporte que se va a dar pueden llegar sin mayores problemas cuando se llega a una conciliación. Entonces, en una conciliación, los padres del hijo llegan a un acuerdo y determinan el monto. Pero cuando en esa vía no logran resolver el problema, entonces tendrán que irse a vía judicial. Y en la vía judicial habrá un marco de petitorio de la persona que demandas estableciendo el monto de pensión de alimentos y va a depender de la decisión del juez, porque aquí las situaciones ya cambian. Acá no solamente se va a ver las necesidades del menor, como hemos establecido, como es vestimenta, educación, instrucción, salud, recreación, ocio y demás, sino que también se va a ponderar las posibilidades del obligado. Entonces tenemos ambos.
ambos, necesidades del alimentista y posibilidades del obligado. Y ahí hay que ver, pues, ¿no? Entonces hay casos donde uno puede solicitar por tema de pensión de alimentos la suma, por ejemplo, de 2.000 soles, pero el obligado ni siquiera en el sueldo mensual que recibe llega a una cantidad de 3.000, entonces es imposible que le va a aportar 2.000 soles porque lo que te dice es que solamente el juez va a poder determinar hasta el 60% de todos los ingresos que él tiene. Entonces, ahí vamos a ver. Por eso es que existe muchos casos en donde la pensión de alimento es ínfima, hablando técnicamente de las necesidades que realmente va a tener el menor y que requiere el menor, pero que en la práctica le dan. Entonces, por tema de pensión de alimento, recibe el alimentista 300 soles, 400 soles, 500 soles, que son sumas económicas ínfimas como para poder sustentar adecuadamente, ¿no? La calidad de vida del menor, su protección y su libre desarrollo. Pero no es que está pero ahí ingresa el tema porque está supeditado a los ingresos que tenga el obligado. Por eso es que algunas especialistas, incluso a forma de broma, decían, cuando la demandante decía, pero ¿por qué le está pasando una pensión de alimentos muy, muy poca? Entonces le decían, pero lo que pasa es que la culpa lo tienes tú, ¿no? Porque tú estás fijado en alguien que no tiene buenos ingresos económicos, entonces no se puede hacer más, porque no, si ya tiene un trabajo, no le puedes obligar a que busque otro trabajo donde gane más dinero, ¿no? Entonces, incluso también establecían que era muy importante saber elegir quién va a ser el papá, ¿no? Más al margen de elegir quién va a ser la pareja, tendría que saber quién va a ser el futuro padre de tu hijo y ver si de una u otra manera va a tener las posibilidades de poder dar un aporte económico dentro de lo que se establece la calidad de vida del alimentista y todo lo que engloba el tema, ¿no? Acá no es duro, pero es cierto, sí, pues ahí tenemos un problema. El problema está de que no se sabe elegir, ¿no? Y eso no, no vamos a analizar pues el tema de ahí, ¿no? El tema es que si no, una cosa es elegir a la pareja, otra cosa es elegir al futuro padre de tu hijo, ¿no? Entonces lo ideal es, como muchos señalan, es elegir a alguien que realmente pueda cumplir con lo que se debe, tenga que ser responsable, y si no vamos a tener problemas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Luego vamos a encontrar sobre algo bastante interesante que es el tema del aporte en cuestiones de alimentos. A ver, yo le voy a preguntar, ¿hasta qué edad se encuentra el obligado? Cuando digo obligado, puedo hacer referencia al padre o la madre, cualquiera de los dos. Pero ¿hasta qué edad el obligado, ya sea el padre o la madre, tiene la obligación de proveer alimentos al hijo? ¿Hasta qué edad tenga el hijo, doctores? En un primer momento, ¿ah? En un primer momento es hasta los 18 años, casi 2 décadas, doctores. Hay una primera obligación, por eso es que cuando vamos a analizar el contexto de omisión a la asistencia familiar, muchos buscan que se prescribe el delito. Y sí, pues tal vez logren la prescripción del delito, pero no van a lograr la prescripción de la obligación, porque la obligación se mantiene hasta que el hijo tenga 18 años o antes de los 18 años cuando haya contraído algún tipo de nupcia, se haya casado, por ejemplo, o le hayan desheredado, o haya habido alguna circunstancia en la cual el hijo es declarado indigno, ¿no? Pero mientras que ello no suceda, entonces sigue existiendo la obligación de tener los padres que proveer, y en este caso el obligado a quien le han interpuesto, por ejemplo, una demanda de alimentos y hay una resolución firme en su contra, entonces hasta que cumpla 18 años en la primera regla. Luego el legislador suma 10 años más, 10 años más de aporte, pero esos 10 años más de aporte tiene una excepcionalidad, que en este caso nos habla siempre y cuando tenga estudios exitosos. ¿No? Siempre y cuando tenga estudios exitosos. La norma ni siquiera te dice estudios, la norma te dice estudios exitosos y ahí tenemos un problema para poder ver cuándo nos encontramos ante un estudio exitoso, porque, y lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Pero la norma te dice siempre cuando tenga estudios exitosos, es decir, no solamente cuando quiere estudiar, ¿ya? Pero es hasta los 28 años. Estamos hablando de casi 3 décadas
3 décadas de tener que aportar alimentos. Es decir, si tuviste a los 30, a los 60 años aproximadamente, ya va a cesar tu obligación, ¿no? Ya vas a hacer, es una gran responsabilidad, por ende. Vamos a ver, sigamos. Eh, el tema de alimentos también hay que considerar que es mutable, es variable. No es que la pensión que se determina ya en una resolución judicial es la que finalmente se va a mantener hasta que el hijo tenga 18 años o hasta que tenga 28 años, sino que los márgenes de pensión de alimentos son variables, meses, años, etcétera, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el obligado en cualquier momento podría tener mejores ingresos económicos, porque el menor en cualquier momento podría acarrear alguna enfermedad o necesitar algún tipo de tratamiento, porque en cualquier momento también el obligado puede enfermarse. Puede ser que ya no sea la misma persona de hace 3 años porque le acaban de detectar que tiene una enfermedad incurable, ¿no? O de que ha sucedido alguna circunstancia producto de un accidente donde tal vez ha quedado cuadripléjico, ¿no? Entonces, o lesionado. Entonces, las cuestiones de alimento jamás se mantienen en los 18 años o hasta los 28 años. Se puede mantener, sí, va a depender de cada uno de las partes, pero en la gran mayoría de los casos suele aumentar o disminuir los temas de alimentos, ¿ya? Por eso es que acá nos señala esta diapositiva. La pensión de alimentos puede aumentar si el menor afronta gastos que supere lo mostrado anteriormente. Y a medida que va creciendo, podrían surgir nuevas necesidades que necesita, lógicamente, el menor, como, por ejemplo, se dedica ahora ya a otras actividades de recreación, está estudiando, ya no es, antes era un bebé, pero ahora está estudiando, necesita estudiar inglés, necesita estudiar computación, va a ir a determinado centro educativo, ¿de acuerdo? Quizá por ahí han recomendado que lleve algún tipo de asesoría académica o algún tipo de tratamiento psicológico o tiene algún tipo de enfermedad y tiene que llevar algún tipo de terapia. Entonces, el monto de pensión de alimentos que anteriormente le daban termina siendo insuficiente y por ende el obligado va a tener, si el que lo demanda por el concepto de aumento de pensión de alimentos, tener que dar un mayor aporte. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero también fíjense que la otra cara de la moneda es el hecho que el obligado pueda solicitar la disminución de la pensión de alimentos. Y eso es bastante frecuente, porque si ahora el obligado, digamos, trabaja en una institución público-privada o es un deportista, entonces, por ejemplo, en el caso del deportista, jugaba muy bien durante 4 años porque tenía un contrato millonario. Entonces lo han demandado por alimentos y el aporte que daba era bastante considerable. Era, por ejemplo, 5.000 soles, 6.000, 7.000, 8.000 soles, por ejemplo, ¿no? Pero ahora ya no juega en ese equipo y lo han descendido en un equipo de tercera división. Lógicamente sus ingresos económicos son menores. Entonces ya no va a poder seguir aportando lo que antes hacía. Entonces lo que con su abogado conversando van a solicitar una disminución de la pensión de alimentos. O puede ser que ahora él tenga alguna enfermedad o alguna habilidad disminuida. Entonces, va a solicitar la disminución de la pensión de alimentos. Por eso decía que no, jamás va a ser lineal, jamás va a ser lineal, ¿no? Un tema bastante controversial es si, por ejemplo, y yo le voy a preguntar a ustedes, yo estoy aportando por pensión de alimentos, digamos, la suma de 3.000 soles. 3.000 soles porque mi ingreso es cerca de 7.000, ¿ya? Entonces son 3.000 soles que se está aportando. Pero luego tienes un trabajo donde estás ganando ahora cerca de 20.000. Entonces, la otra parte podría solicitar aumento de pensión de alimentos o debería quedarse con ese marco inicial de los 3.000 soles, por ejemplo, que uno aportaba. Eso genera bastante controversia porque para algunos es que si fuera suficiente ya con el aporte económico que daba, debería quedarse así. Pero la norma te establece que uno podría solicitar hasta el 60% de los ingresos económicos que tiene. Entonces, claro, ahora la otra parte podría decir, antes mi hijo estudiaba en un colegio estatal, pero ahora su padre gana más, entonces voy a solicitar
el aumento de pensión de alimentos porque tiene que estudiar en un colegio particular. Antes no podía llevar un curso de computación, un curso de inglés, pero ahora sí va a poder llevarlo, porque también son los mayores ingresos que él tiene. Esto genera una serie de problemas, sí, porque muchos de los obligados doctores renuncian a su trabajo. Muchos de los obligados dicen, mira, ya estoy cansado porque yo ya aportaba una determinada pensión de alimentos, 2.000, 3.000, 4.000, y ahora me están pidiendo más, ya era suficiente con lo que les daba, y renuncian a su trabajo. Y precisamente el artículo 149, en su segundo párrafo, cuando se habla del contexto de omisión a la asistencia familiar, nos va a señalar que una situación agravante es cuando uno de forma temeraria renuncia a su trabajo con el objetivo de no seguir prestando alimentos, ¿ya? De no seguir prestando alimentos. Bueno, sigamos. Eh, Acá nos dice, ¿no? Bueno, ¿qué hacer si el padre o la madre se niegan a pasar alimentos? Bueno, en el caso del padre o la madre, porque ambos pueden ser, ¿ya? Se niegan o se resisten a pagar pensión de alimentos, existen una serie de vías a las cuales uno podría recurrir. La más recomendable, como les he señalado, es la conciliación, pero la que menos, cada día menos las personas recurren a los temas de conciliación, pero debería ser la que en todo caso, antes de ir a las vías judiciales, acabar los acuerdos en tema de conciliación. Luego tiene la conciliación extrajudicial en caso de que el progenitor demandado no cumpla con el acuerdo que se dio producto de la conciliación, y luego tienes el proceso judicial, ¿no? Ya acá hay alguna mención en la cual ustedes seguramente lo saben en respecto a cómo solicitar una demanda de pensión de alimentos. ¿Qué se necesita para la solicitud de una pensión de alimentos? Primero que nada, copia del DNI de la persona que solicita alimentos. ¿Qué más? Partida de nacimiento del niño o adolescente, nombre completo del padre o la madre, demandado, su dirección de domicilio, lugar de trabajo, la constancia de estudio del hijo o la hija, o de nacimiento, boleta de recibo de pago sobre gastos ocasionados por la crianza del hijo o la hija, como podría ser salud, vestido, alimentación, educación, recreo y todo ello, ¿no? Entonces se pone una demanda de pensión de alimentos. ¿Hay base legal? Hay una gran infinidad de base legal de respecto a lo que son las cuestiones de alimentos. Por ejemplo, el artículo 472 del Código Civil es la que nos habla de la noción de lo que viene a ser alimentos, ¿no? Sí, el 472 del Código Civil es la que hace mención a lo que va a venir a ser el concepto de alimentos, el 472, ¿no? Y precisamente en su primer capítulo es la que define lo que son alimentos. Y nos dice, mira, como ustedes pueden ver, se entiende por alimentos lo que es indispensable. ¿Para qué? O sea, lo que sí o sí se tiene que dar, eso cuando nos sale indispensable para la habitación, para el vestido, para educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica, recreación. Ahora, según la situación y posibilidades de la familia, también los gastos del embarazo, desde la concepción hasta la etapa de postparto. Hay algo que yo les voy a preguntar y es algo que debemos tener en cuenta. Muchos consideran que el tema de la demanda de pensión de alimentos puede tener un efecto retroactivo. Y te voy a poner un caso. Por ejemplo, una niña que la madre decide demandar a su padre cuando la niña ya tiene 8 años. Yo les pregunto, ¿ahora la madre podría solicitar que le den un aporte dinerario por los 8 años anteriores, incluido el embarazo? ¿O es que la demanda de alimentos cumple un factor de no retroactivo, sino más bien desde el momento en la cual el juez va a determinar cuánto es? Entonces, es algo bastante importante. Por eso es que hay personas que no denuncian alimentos en el momento que debería ser, ¿no? Ahora, la denuncia no es, la denuncia que uno establece está en razón a lo que la norma mismo menciona. Porque la norma en el artículo 472 te habla de la noción de alimentos, y en el concepto de noción de alimentos es siempre en favor del hijo, es siempre en favor del hijo, ¿no? Entonces, pensando en el hijo es lo que uno demanda los conceptos de alimento. Ya. Luego existe pues otra serie de convenciones como el interés superior del niño, el nivel de vida, hemos dicho también, ¿por qué no es que existe una cifra estándar
de cuestiones de alimentos por algo bastante sencillo, de que nuestra sociedad tiene varias situaciones de sectores, ¿no? Y donde la calidad de vida no es igual, donde las cuestiones de calidad de vida son distintas, son diferentes. Entonces los aportes también no son iguales. No tenemos un estándar de cuánto es la cuantía que se tiene que aportar, sino lo que nos establece que es hasta un máximo del 60% de los ingresos económicos que va a tener el obligado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se determina la pensión de alimentos? ¿Cómo se va a determinar, doctores, o cómo creen ustedes que se determina la pensión de alimentos? Miren ustedes, vamos a ver acá cómo se va a determinar la pensión de alimentos. ¿Alguna idea de cómo creen ustedes que hay que determinar o cómo hay que ver, ¿no? Si esta persona realmente, eh, cuánto es el monto pecuniario que merece, que tiene, porque hay muchas personas que solicitan hasta el 60% y la persona pues puede tener una serie de ingresos económicos altísimos y piden hasta un 60% cuando en realidad con el monto que quizás ya les está dando termina siendo más que suficiente. Entonces, en el contexto de la determinación de la pensión de alimentos, el artículo 481 del Código Civil, el 481 del Código Civil nos habla sobre el criterio o los criterios que se tienen que tener para fijar alimentos, ¿no? Nos dice, los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien lo pide. Entonces ya hemos visto toda la necesidad que necesita un menor y a medida que va creciendo y más va a depender de varios factores, va a depender de cómo nace el menor, si el menor nace con alguna enfermedad, si tiene algún tipo de dolencia, de cómo es su carácter, qué tan tímido es, qué tan extrovertido es, qué necesita. Entonces, las necesidades son variantes, no existe una necesidad uniforme. Pero fíjense que el mismo 481 del Código Civil te establece por el otro lado las posibilidades de quien pueda darlos. Por eso es que existen muchos casos de personas que no trabajan y dicen, no tengo ningún problema en que tú me demandes por cuestiones de omisión de alimentos, igual me voy a la cárcel, pero no voy a trabajar porque no me gusta trabajar, ¿no? Entonces se mide siempre los grados de posibilidad del obligado. Se atiende una serie de circunstancias personales, digamos, especialmente las obligaciones que se hayan sujetos al deudor, ¿no? Ahora, eh, un factor de bastante crítica era, y eso lo lanzamos aquí a la libre discusión también, de que en la génesis el concepto de alimentos provenía y se decía, pero si el padre y la madre tienen un hijo, ¿por qué los dos no aportan alimentos? Y yo le voy a señalar acá una situación una problemática, miren, ¿y cuál es la problemática de lo que yo les digo? ¿Por qué el padre aporta alimentos y por qué la madre no podría o no aporta alimentos o una pensión, ¿no? Entonces la pensión va en favor del padre o el padre lo tiene que hacer, tiene que aportar alimentos y la madre no. ¿Saben ustedes cuál es la génesis de esto? De que la madre se dedicaba al hogar, se dedica a la casa, se dedica al cuidado del hijo, ¿cierto? Entonces, la ley 3550, que se promulgó el 5 de abril del año 2017, modifica el artículo 481 del Código Civil, en la cual en su segundo párrafo señala que el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista. Ojo, te dice, para el cuidado y desarrollo del alimentista. Entonces, si por ejemplo la madre, estadísticamente en la gran mayoría de casos, se va a dedicar a ello, entonces se ponen de que no aporta alimentos. Pero ahí tenemos el problema sobre todo en casos donde el obligado tiene una gran cantidad de ingreso económico, entonces dentro de ese ingreso económico paga, ¿para qué? Para tener una nana. Entonces el cuidado está con la nana o el que lo cuida es la abuela.
y no es la madre porque la madre está trabajando, ¿no? Entonces la madre trabaja, tiene su ingreso económico, el que cuida al menor es la nana, que está siendo pagado con el dinero que el obligado está proporcionando, y es cuidado por la madre, ¿no? O por un tercero, pero no por la misma madre. Entonces ahí, por ejemplo, existen casos donde se establece de que la madre debería dar también un aporte económico que la norma no lo establece porque se entiende que el que le está cuidando no es la mamá, sino está siendo un tercero, ¿no? Está siendo un tercero. Y la ley, o antes de la existencia de esta ley, el espíritu de la norma era ello, de que el padre estaba en la obligación de proveer alimentos porque la madre, por ejemplo, perdía su trabajo. La madre ya se dedicaba a la casa. Entonces, toda esa actividad era considerado como actividad no remunerativa y por eso no daba alimentos. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, las mujeres más empoderadas, más que nunca, también tienen sus propios ingresos económicos. Entonces, ahí existen casos donde solicitan aumento de pensión de alimentos, pero el obligado ve que quien está cuidando a su hijo no es la madre, sino un tercero, la nana, quien él le está aportando alimentos, ¿no? Y se dan pues esta serie de situaciones también, ¿ya? Muy bien, vamos a ver aquí. Sigamos. Eh, ¿Quiénes son las personas obligadas a prestar alimentos? Bueno, el artículo 474 nos dice recíprocamente los obligados son los cónyuges. ¿No? Los padres son los obligados. Los ascendientes y los descendientes y también los hermanos son los obligados. Ese es el orden, ¿no? El 475 del Código Civil te establece dicho orden, tienes el cónyuge, tienes los descendientes, los ascendientes y los hermanos, todo ello, todo ese linaje tenemos en el contexto de quiénes son los obligados a proveer alimentos, ¿no? Ya el 473 del Código Civil pone en claro que el límite inicial del aporte de alimentos, reitero nuevamente el artículo 473, ¿no? del Código Civil, establece o señala que el límite para poder inicialmente aportar alimentos es hasta los 18 años. Ahí está el derecho inicial, ¿no? Ahora, y luego fíjense ustedes, 473 te dice, solo tienen derecho a alimentos cuando no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causa de incapacidad física o mental. Ya esa es otra situación, porque si es un hijo que ha nacido lamentablemente con alguna dolencia, con alguna incapacidad física o mental, entonces los padres incluso se ven envueltos en una obligación por los contextos de posición de garante hasta los últimos días que ellos estén aquí en tierra o hasta el último día que su hijo esté con ellos, ¿ya? Posteriormente a ello es donde el artículo 424, que es la que la gran mayoría del Código Civil estamos hablando, 424 del Código Civil, cuando nos habla técnicamente de la subsistencia de la obligación alimentaria. Ahí es donde sí establece que la subsistencia de obligación de proveer al sostenimiento de los hijos o hijas mayores de 18 años que estén siguiendo estudios exitosos de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, ¿no? Y de los hijos e hijas solteros que no se encuentran en actitud de atender a su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobada. Entonces, si no estudia, no. Ahora, el problema está en determinar, y yo les pregunto, ¿qué se entiende por un estudio exitoso? A ver, doctores, ¿qué entenderemos por un estudio exitoso? ¿Qué es un estudio exitoso? Ahí tenemos una serie de situaciones, porque la verdad que nos deja el libre albedrío de un plan de una interpretación para poder establecer qué es estudio exitoso, ¿no? Se entiende que no por el hecho de que alguien estudia significa que es un exitoso, porque finalmente hoy en día, en pleno siglo XXI, la gran mayoría estudia. De hecho, estudiar una maestría o doctorado se ha vuelto tan normal como terminar la secundaria. Entonces, no es, ¿no? Sacar notas de 11 para arriba. Es que como no nos establece lo que en cuestiones prácticas será que el abogado presenta su constancia no de notas ponderadas, sino de inscripción o de matrícula. Entonces se está estudiando, ¿no? Y al final el chico está con el curso jalado. Al final el chico ha dejado de estudiar un año, no quiere estudiar, se cambia de universidad. Entonces técnicamente no son estudios exitosos.
pero bueno, ¿no? Tienes eso en el espíritu de la norma, pero a veces pues tenemos el otro marco de situación, ¿ya? Bueno, acá el otro factor, estudio continuo, en todo caso tendría que ser un estudio continuo, pero el estudio exitoso tendría que estar relacionado también a la cuestión de ponderación de sus calificaciones, pues, ¿no? Para poder darle el aporte. En su momento hubo una propuesta para que esto se considere de esa manera y se puede establecer en qué forma es donde uno sí va a establecer el contexto de lo que es estudio exitoso, pero no necesariamente. De hecho, existe una serie de situaciones donde el solo hecho de estudiar ya lo van considerando como va a venir a ser un estudio exitoso cuando no necesariamente lo es así. ¿Ya? Muy bien. Por el otro lado, se va a hablar de la posibilidad económica de quien deba prestarlos. Yo ya les he dicho ya, y esto va sobre todo para las nuevas generaciones. Y no es que uno, y una psicóloga decía algo bastante interesante. Ella decía, por ejemplo, que hoy las relaciones modernas, en las relaciones modernas uno no debe creer en el amor, sino que lo que debes creer es quién o cuán responsable podría ser la persona con quien estás saliendo. Porque si te fijas solamente por el contexto del amor, te enamoras de alguien que no tiene trabajo, no tiene estudios, o si ha terminado una carrera, no tiene un trabajo estable o es un bachiller, entonces, ¿qué posibilidad económica podría dar para aportar? Nula, por lo menos en ese momento, ¿no? Nula. Diferente es el caso que la persona tenga un trabajo, etcétera, y habría que ver también si sus bienes están a nombre de él, porque quizás ya tiene otras demandas de alimentos y todos sus bienes estén a favor de otras personas. ¿Y por qué resulta siendo importante ello? Porque, no, y alguien me dice, lo que pasa es que pareciera mentira, pero muchos hoy buscan a personas que lógicamente por ese contexto de ilusión y demás, terminan teniendo a personas que tienen problemas, que ya tienen demandas de alimento de otras parejas o que no se subsisten a sí mismas, a sí mismos, porque no tienen un trabajo fijo, no tienen una carrera, y luego los demandan para alimentos, pero está demandando por alimentos a alguien que no te va a poder aportar. Y si luego te va a aportar, te aporta 300, te aporta 500, y cuando ya se lleve el proceso, dicen, pero ¿por qué solamente me está aportando eso? Entonces la culpa no es del abogado ni del juez, la culpa ha sido de quien decidió y eligió a esa pareja, que no le va a poder dar el aporte que como debería de ser. Entonces uno también tiene que tener la cuestión de saber a quién elegir, pues, ¿no? ¿Y por qué les señalo esto? Porque lógicamente se va a mencionar la posibilidad económica de quien deba prestarlo, la posibilidad económica de quien deba prestarlo. Tú quieres que aporte, sí, pero si no tiene posibilidad, no lo vas a poder hacer, ¿no? Posibilidad que va a tener variación, posibilidad económica del obligado, ¿ya? Vamos a avanzar y luego no se preocupen, luego al final vamos a tener una ronda de preguntas, no se preocupen. En cuanto a este extremo, el segundo párrafo del artículo 481 del Código Civil señala que no es necesario realizar una investigación rigurosa de los ingresos del demandado, nos dice, pero lo real es que sí, hay que poder ventilar de esta manera, de una forma bastante analítica, cuáles son las posibilidades que tiene el obligado, en todo caso, para los contextos también de la pensión de alimentos, ¿no? eh, Porque hay que ver, puede ser que trabaja para una institución, entonces ya hay un aporte económico, pero tal vez tenga luego otros ingresos económicos que también habría que ver, ¿no? Habría que ver qué tantos ingresos económicos tiene, si realmente le pagan, si no le pagan o si demoran en pagarle. Entonces, todas esas situaciones también se tendría que ponderar, ¿ya? Muy bien. La pensión de alimentos jamás es equitativa a lo largo del tiempo. Mira, algunos han estado pidiendo el tema de materiales. Yo voy a acá darles mi número de WhatsApp. Ustedes me pueden escribir. Ustedes les doy mi número de WhatsApp, que es el 997-588013. Ya, ustedes lo ven ahí. 997-588013. Y ustedes me dicen, profe, la PPT de alimentos o de omisión. ¿Ya? Y al toque lo escriben el día de hoy, eso sí, antes de las 10 para que mi equipo les pueda, en todo caso, proporcionar también el tema de las PPTs, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver circunstancias personales, porque el concepto de alimentos
el concepto de alimentos, doctores, fíjense ustedes, no se mantiene durante todo el tiempo, sino que en realidad tiene mucha variación, existen circunstancias de variación en el marco temporal, ¿no? ¿En base a qué factores o por qué razón tienen las actuaciones de variabilidad? Por lo siguiente, la edad del obligado. El obligado no es lo mismo que ahora a tus 30 años te demandan por alimentos y cuando ya tengas 45 años la edad cambia. Ya la persona cuando va teniendo más edad, la edad se convierte en una dolencia propia del ser humano. Por eso es que dice, no hay que cuidar pan para mayo, pero hay que cuidar salud para la vejez. Entonces el obligado que se parte el lomo trabajando, trabajando, trabajando y aportando alimentos, pasan 10 años, 12 años y acarrea alguna enfermedad. Entonces ya no te va a poder aportar ese alimento, ni siquiera por una enfermedad, por la misma edad que él tiene y porque necesita un mayor ingreso económico para que él mismo pueda cuidarse, ¿no? Entonces, la edad del obligado va a ser de que él pueda solicitar una disminución del pago de pensión de alimentos. La edad es un marco. Ahora, la edad no solamente, acá nos habla de la edad del obligado, ¿no? Pero también podemos hablar de la edad del necesitado, es decir, del menor. A medida que va creciendo, dependiendo de varios factores, de la enfermedad también que podría acarrear, va a ser que la madre, ¿no? O el padre, en su efecto, demande por un contexto de pensión de alimento que sea mayor el monto, ¿no? También digamos que es otro factor, ¿ya? Aptitud para el trabajo. Capacitación y especialización lograda para el desempeño de una profesión o oficio. Capacidad física y mental, que nunca se mantiene igual. No sabemos lo que puede pasar. Hoy estamos en la clase. Ustedes son cerca de 267 personas que se encuentran en el Zoom en esta noche. Pero tal vez mañana, lamentablemente, sucede un accidente o pasa algo y ya nos enfermamos. Uno no sabe de los designios de la vida. Entonces, eso hace de que jamás el concepto de alimento se va a mantener perenne desde inicio al final. Y eso es falso, no sabemos lo que podría pasar. Si mañana el obligado acarrea un accidente y ya no puede aportar, incluso existen figuras de exoneración de pago de pensión de alimentos, ¿ya? Muy bien. Eh, el artículo 482, vamos a ver, vamos a ver, fíjense algo bastante interesante, miren. El artículo 482 nos dice lo siguiente. El 482 nos va a establecer la pensión de alimentos se incrementa o reduce según el aumento o disminución que experimentan las necesidades del alimentista y las posibilidades del que deba prestarlas. Cuando el monto de la pensión se hubiera fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones, nos establece. Sobre todo en este caso, pues si el obligado trabaja en una institución pública, no en una institución del Estado. Entonces ahí ya automáticamente la reducción del aporte que él recibe, porque va a un concepto evidentemente de forma directa que va a ir a la pensión pues del alimentista, ¿no? Entonces nos habla ello, ¿no? Cuando el monto de la pensión se hubiera fijado en un porcentaje de las remuneraciones, nos establece. Ahora, no se mantiene, se reajusta. Hay un reajuste del concepto de pensión de alimentos, ¿ya? Aumento o reducción. ¿En qué casos se va a aumentar y en qué casos se reduce? Variación del estado de necesidad del acreedor alimentario. También producto de varios factores, producto de la edad que se va a tener, de los estudios que va a acarrear, de otras actividades que pueda realizar. Uno solicita el aumento y en base tal vez al mayor ingreso que ahora está teniendo el obligado. Y ahí nos habla variación de la capacidad económica del demandado. Se entiende que en casi 18 años, que esa es la primera obligación que se tiene, varía el concepto de ingreso económico que uno va a tener. Se entiende ahí, sobre todo para quienes van a tener o tienen una carrera profesional, se entiende que van ocupando cargos más importantes a medida que van pasando el tiempo y sus ingresos económicos aumentan. Entonces, esto va a acarrear que quien lo ha demandado va a solicitar el aumento de la pensión de alimentos, ¿no? Por eso es que también no solamente cuando uno habla y va dirigido en gran factor a las madres, ¿no? Sepan a quién elegir, porque si eliges a alguien que no te puede dar
digamos, económicamente lo que tú esperas, entonces si tienes un hijo no te va a poder aportar económicamente lo que tú esperas que lo haga. Pero también va para quien termina siendo demandado. Porque si a ti te demandan por alimentos, porque no supiste elegir bien o sencillamente no fuiste responsable, es algo que también te va a acompañar toda la vida. Porque puede ser que ahora tengas un cargo, luego tengas un mayor ingreso, e igual te van a seguir pidiendo hasta el 60%. Entonces ahí tenemos un problema, pues, ¿no? Los temas del pero bueno, esos son problemas ya, cuestiones que son extra del proceso y que se dan, ¿no? Se dan muy frecuentemente y es por eso que estamos hablando de este tema también. Ya. Siguiente. ¿Y qué pasa? ¿A qué figura podríamos recurrir? Yo les pregunto, ¿a qué figura se puede recurrir? Porque digamos ahora el obligado en prestar alimentos, bueno, se separaron, tiene una hija o un hijo. Y el obligado dice, voy a rehacer mi vida, he conocido a una persona y tiene con esta persona dos hijos. ¿Qué figura tendría que plantear esta persona en este caso? Porque ya no solamente la obligación que tiene es con un primer hijo, ¿no? No solamente es su obligación de su primera relación que ha tenido, en la cual tiene que aportar económicamente, sino que ahora con su nueva pareja tiene dos hijos más. Entonces, debe existir alguna figura. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque hay muchos casos donde la madre de su primer hijo dice no, le aporta 2.000 soles o le aporta 1.500 soles y ese aporte de 1.500 soles o ese aporte de 1.200 se tiene que mantener siempre, sostiene. Siempre le tiene que aportar esa cantidad. Pero ahora el obligado tiene dos hijos más. Entonces, es imposible que ese monto económico de 1.500 le sigan aportando porque tiene otras obligaciones. Entonces lo que van a plantear ahí es la figura del prorrateo, todos por igual. No, pero lo que pasa es que sí, pero son todos sus hijos y él tiene que dar a todos por igual. No es que él va a decir, no, a mi primer hijo este es mayor porcentaje y a los otros menores imposible. Tampoco va a ser, no, ya como he mantenido aquí el sueldo de aporte económico, entonces yo tengo que buscar otro trabajo para aportarlo. Tampoco es así porque como les acabo de señalar, también se pondera las posibilidades del obligado. Si el obligado no puede aportar, lo que están pidiendo entonces la figura es el prorrateo. ¿Ok? Siguiente, bueno, aquí para ir terminando esta parte y para irnos al contexto de la omisión de la asistencia familiar. La figura del artículo 483 del Código Civil y el artículo 486 del Código Civil nos habla tanto de la exoneración y también nos habla de la extinción de la obligación. Ojo, nos hace mención de la exoneración en el artículo 483 del Código Civil y el artículo 486 del Código Civil nos habla de la extinción de la obligación. Por ejemplo, cuando uno va a solicitar la exoneración, disminución de ingresos. Solo trabajaba bajo CAS, era locador de servicios, ya no trabajo, entonces solicitas la exoneración. Peligro de tu propia subsistencia. Ya estoy más ancianito, pues no es lo mismo, ¿no? Claro, lo tuve a los 35, ahorita ya tengo 50, entonces ya no puedo aportar porque necesito cuidarme y el médico me dijo que sufro hipertensión, que tengo tal enfermedad, entonces peligro de la propia subsistencia, una solicita exoneración. O desaparece el estado de necesidad del alimentista cuando ha cumplido 18 o antes de los 18 cuando haya, por ejemplo, contrajo algún tipo de nupcia, ¿no? O sea, se haya casado. ¿Y cuándo es la extinción de la obligación? El artículo 486 del Código Civil nos dice, muerte del obligado alimentista, ¿no? Divorcio, por mencionar. Entonces, todo lo que hemos visto hasta aquí, doctores, son de una u otra manera lo que el Código Civil establece primigeniamente, ¿ya? Respecto a las cuestiones de los factores de lo que va a venir a ser, por supuesto que sí,
la temática de lo que se entiende de lo que vemos en este caso, alimentos. Después de todo lo que hemos mencionado hasta aquí, ingresa, porque esto es importante tener en cuenta en el marco del delito. Ya en el marco del delito, acá les presento estas otras PPTs, vamos a encontrar lo que se establece por este delito que muchos consideran que inicia con la demanda de alimentos. Pero no es la demanda de alimentos la que va a dar como origen el marco de configuración el delito de omisión a la asistencia familiar. No, sino que va a existir un requerimiento que se va a denominar el requerimiento de los pagos de los devengados. ¿De acuerdo? Vamos a analizar aquí. Primero, base legal. ¿Cuál es la base legal ya de este delito? Porque estamos hablando de un delito, o sea, después fácilmente, digamos, cuando el obligado cumpliese con su obligación de prestar alimentos, suficiente, ¿no? Y ya no sería necesario irnos a otras vías. Porque claro, el obligado está cumpliendo con su obligación. ¿Para qué más? No, si está cumpliendo, buen padre, pues no, no le vamos a hacer la vida imposible. Entonces, el artículo 149 nos dice el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Estamos ahí, doctores? Miren, tiene 3 párrafos. Teóricamente no es complicado, en la práctica va a depender de muchas situaciones. La definición inicial que nos dan es que este delito, que es un que proviene de la violencia patrimonial, en el artículo 149 me dice el que omite es un delito de omisión propia. El que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial. Esa viene a ser la primera descripción que nos establece el artículo 149. El que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial. Pero acá vayamos a lo siguiente. Miren, va a existir una resolución primigenia. ¿Y cuál es la resolución primigenia? La resolución que nació con la demanda de pensión de alimentos. En esa demanda se llevó el proceso como debe de ser, se llevó a cabo la audiencia, el juez determinó cuánto va a ser el pago de pensión de alimentos, se me ocurre que va a ser 800 soles o 1000 soles, por ejemplo, y luego pues se entiende que el obligado, en cuya resolución se ha establecido cuál es la cuenta bancaria a la cual se va a depositar, el día del mes en la cual se tiene que hacer el depósito, o sea, se encuentra establecido ya en la resolución, el obligado está cumpliendo los primeros 7 meses y después del mes número 8 ya no aporta. Mes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya del otro año, no aporta alimentos. La pregunta es, ¿ahí nos encontraremos ante la configuración de la omisión? ¿Qué opinan? El incumplimiento inicial, doctores, de la resolución que establece la demanda de pensión de alimentos, ¿configura la omisión a la asistencia familiar? ¿Están seguros? ¿O tiene que haber algo más? Claro, no es solamente la resolución, por eso es que el artículo 149, yo no tengo que hacer una lectura literal, ¿no? No tengo que hacer una lectura literal, porque si hago una lectura literal, voy a tener problema. No tengo que hacer una lectura literal. Claro. ¿Qué tiene que hacer entonces la demandante? La demandante, y ahí tenemos una serie de problemas. Miren, yo les voy a decir cuáles son los problemas que a veces encontramos. Eh, Dentro de los problemas que uno encuentra es que como la madre demandó por alimentos, entonces la madre dice, ya está demandado, que le aporte. Entonces la madre va recibiendo el dinero y de repente el padre deja de aportar los alimentos. De repente el padre ya deja de aportar. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas de las madres en su orgullo propio dicen, bueno, si no quiere aportar alimentos ya es su problema, que no aporte alimentos.
Y nunca ponen de conocimiento del juzgado que el obligado está incumpliendo con su obligación. Nunca lo ponen de conocimiento. Porque claro, la madre dijo, yo, ¿para qué? No, yo en su momento le he suplicado, ahora ya lo he demandado. No quiere cumplir, bueno, ya habrá una justicia divina, ya, y lo dejan ahí. Y algunos incluso erróneamente creen que de oficio el juzgado va a decir, pues vamos a hacer un requerimiento de la liquidación de los devengados y que ya esto configura el delito de omisión a la asistencia familiar. Y si es que quizá por ahí algún abogado lo dijo, no, no, acá sencillamente este tipo penal se configura cuando uno deja de cumplir con lo que establece una resolución judicial. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que va a tener y debería darse es cuando el obligado, es decir, estoy hablando del padre, deja de aportar los alimentos, ¿no? Deja de aportar los alimentos, entonces se le tendría que poner el conocimiento del juzgado. Y el juzgado lo que tendría que hacer es un requerimiento, claro, solicitar un requerimiento del dinero no aportado durante los meses, que puede ser 3, 4, 5, 6, es decir, de los devengados, ¿no? Si el obligado cumple, ahí queda, no hay ningún problema, pero si el obligado no cumple en el plazo que lo está estableciendo el juzgado, es donde se va a hacer la remisión, lógicamente, de las copias y técnicamente se va a estar dando la configuración del delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Que luego, lógicamente, se va a someter a la investigación correspondiente, pero esa viene a ser la omisión a la asistencia familiar. Dejar de cumplir con el requerimiento, el pago de los devengados. Ahora, ¿cuánto es la pena? La pena en el primer párrafo no es alta, porque será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Entonces, si me dice no mayor de 3 años, ¿el obligado se va a la cárcel o no? El obligado se irá a la cárcel si en un primer párrafo me dice será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Lógicamente, suspendida le van a dar, pues. No se vaya a la cárcel, ¿no? Va a ser suspendida. Luego tiene prestación de servicios comunitarios sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Es decir, bueno, vas a tener que firmar, ¿correcto? Va a haber una pena suspendida y listo, entonces la persona no se va a la cárcel, ¿no? Con la esperanza, lógicamente, de que cumpla ahora, ¿no? Y habría que ver por qué no cumplió con su obligación. Ahí en muchos de los casos es que uno recurre a un principio de oportunidad, por ejemplo. Entonces dice, mira, sí, ¿no? Recurro ahí a un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o una terminación anticipada, ¿no? Para que acepte, lógicamente, que no ha cumplido con requerimiento de pago de los devengados y ahora sí tiene el dinero, solicita el pago fraccionado y cumple con ello. Obviamente no se exonera ni nada de su obligación, porque la obligación va a seguir manteniéndose, como hemos dicho, hasta que el menor tenga los 18 años de edad. Se sigue manteniendo ahí, ¿ya? Por ahí entonces me han preguntado, entonces, ¿hasta qué edad? O mejor dicho, ¿cuándo se va a ir a la cárcel? Vayamos en ese sentido el segundo párrafo del artículo 149. El segundo párrafo del artículo 149 me dice lo siguiente. Tenemos básicamente ahí dos situaciones. Primero, una simulación y el otro, una renuncia o abandono malicioso al trabajo. Acá no dice la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. No menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Entonces, aquí sí, porque si te dice ello, sí vamos viendo que tenemos que analizar dos situaciones. ¿Cómo es la simulación? Y es que aquí vamos nuevamente a recaer en lo que anteriormente se ha señalado, ¿no? Muy bien. Fíjense ustedes que en este caso en particular, en la simulación no es otra cosa cuando el obligado hace creer a la otra parte de que no puede cumplir con los alimentos porque ahora tiene otro hijo, con otra persona.
Y le dicen, mira, yo no te puedo aportar nada porque la verdad que no te he contado, pero yo tengo otra familia, así pues como Pepito, ¿no? Pepito, creo, el al fondo del sitio Luchito, ¿no? Ustedes saben que Luchito tenía como tres familias. Entonces te dicen lo mismo aquí, no tengo otra familia, entonces no te puedo aportar los alimentos que estás peticionando. Sencillamente no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, pero lo que sucede es que es una simulación, porque el que se hace pasar por su hijo es su sobrino y el que se hace pasar por su pareja es su amiga, es su prima, etcétera. Entonces, si se ve una simulación, si la gente simula tener otra obligación, en convivencia con otra persona le hacen creer, entonces es un contexto agravante de la omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y pareciera esto algo ilógico, pero hay muchos casos donde la persona por no querer pasar alimentos finge tener otras obligaciones, finge tener otras obligaciones. Y ahí se trabaja pues con el ego emocional, porque la madre dice, bueno, si tiene tus obligaciones, y eso sucede, ¿no? A veces quienes llevan los casos se darán cuenta, o quienes han visto personas cercanas, dicen, no, pero ¿qué se ha creído? Yo no necesito su dinero, si está haciendo eso, entonces ya no le voy a decir nada y dejan que el obligado nunca cumple con su obligación, ¿no? Bueno, entonces el agente simula tener otra obligación de alimentos con conveniencia con otra persona y el tercer es cuando renuncia o abandona maliciosamente su trabajo. Pero detrás de de esa renuncia que se va a dar, existe pues, doctores, una serie de situaciones que también yo les decía, ¿no? Por eso es que el tema de hasta el 60% de los ingresos también tiene que estar relacionado en que si el aporte económico que le está dando debiera ser insuficiente. Ahora, detrás de todo eso hay una serie de problemas que no competen directamente al tema del análisis delictuoso. Pero lo cierto es que van teniendo una serie de problemas, se van amenazando entre los padres de uno al otro, se van mensajeando, ya sea una vida técnicamente tormentosa, ¿no? Entre ambos. Y lo que resulta es que cansado, por ejemplo, el obligado, por las amenazas de solicitarle aumento de alimentos, de pedirle de más, etcétera, entonces decide renunciar, porque también el obligado considera que está siendo injusto el aporte económico que está dando. ¿No? Entonces dicen, ¿no? Le estoy dando demasiado porque parte de ese dinero yo quería darle a mi madre, no le puedo hacer porque la justa no me alcanza para mí, y ahora en el tema de la pensión de alimentos, sin embargo, ahora ya tengo un trabajo cuyo ingreso económico me permite tener mayor dinero, pero está solicitando un aumento de alimentos, entonces renuncia. Y renuncia. Hay una renuncia. Y eso no es que sea una justificante ni un manotazo de ahogado, ¿no? Sino que cuando se evidencia que hay una renuncia de manera maliciosa, porque es fácil de probar, diferente es si la persona ha decidido, por ejemplo, renunciar a su trabajo, ¿no? Pero con una razón motivada porque ahora va a trabajar en otra institución, quizás es el mismo sueldo, menor, etcétera, pero va a seguir teniendo ingresos económicos. Entonces, la renuncia que ha tenido será una renuncia justificada, pero será considerada una renuncia no justificada cuando nunca lo han despedido y cuando esta persona, aparte de ello, no tiene otros ingresos más. Entonces, lo que hizo es renunciar para que no quiera ya aportar el tema de concepto de alimentos, ¿no? Entonces ya esa naturaleza ya es diferente. Ahora, tenemos el tercer párrafo, y el tercer párrafo me dice, si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años y en caso de lesión grave, no menor de 3 ni mayor de 6 años. Entonces acá ya tenemos, acá se tiene que probar lógicamente el grado del dolo también. ¿Y cómo vamos a ver que el padre sabe que el hijo ha nacido con alguna dolencia? El padre sabe que el hijo tiene algún tipo de enfermedad. El padre conoce porque obviamente la madre le ha señalado de que tiene que llevar algún tipo de terapia médica. Entonces, el padre es conocedor de ello, sabe que tiene que aportar los alimentos también porque hay que comprar medicina.
pero a sabiendas ello el padre no decide hacerlo, no decide dar el aporte el padre, ¿no? Digo el padre porque estadísticamente son más, podría ser la madre también, obviamente, pero digo el padre por cuestiones estadísticas. Entonces, si al no aportar los alimentos se encrudece la enfermedad, es una situación agravante, tercer párrafo del artículo 149 del Código Penal. O si producto de no haber aportado lo que debía, deviene en la muerte, ¿no? Del alimentista, deviene también, doctores, en una circunstancia agravante. Entonces, esas vienen a ser las circunstancias agravantes del marco de configuración del artículo 149, doctores. No olvidar, ¿ya? Eso es sencillamente una forma de lectura literal, porque lo que vamos a ver ahora es una casación que precisamente nos hace mención los contextos de omisión a la asistencia familiar, como viene a ser la casación 2267 de 2019, Huancavelica, doctores. ¿Qué sucede con la casación 2267 de 2019, Huancavelica, que hace mención precisamente a la omisión a la asistencia familiar? ¿Qué te dice ello? Que se ha establecido una serie de conceptos para poder señalar realmente cuando nos encontramos ante el marco de configuración de la omisión a la asistencia familiar. Y nos ponen dos situaciones. Primero, la expectativa de la acción, punto número uno, y punto número dos, doctores, nos hace mención de la capacidad individual de la acción. ¿Ya? Reitero lo que dice la casación de Huancavelica, la 2267 de 2019. La expectativa de la acción y el otro más hace mención a la capacidad individual, ¿no? La capacidad individual, que son dos cosas muy diferentes y que lo vamos a señalar a continuación. Miren, ¿cómo es la expectativa de la acción? Se analiza el comportamiento del obligado, pero el comportamiento del obligado antes de que quedase, de que la madre traiga al niño al mundo, ¿no? O sea, ya en el parto. Entonces vamos a ver si desde el inicio el comportamiento del obligado siempre ha sido de cooperar, si desde el momento ha reconocido ser el padre, si siempre se ha puesto predispuesto a la cooperación, y esto es bastante importante porque hay muchos casos donde el padre es el que es el más emocionado, ¿no? Porque dice, este va a ser mi primer hijo, mi primera hija, es el más emocionado y aporta una cantidad económica bastante interesante. Pero la madre, no, bueno, por varios factores, decide pues en este caso demandarlo por alimentos. Y antes de que le demanda por alimentos, el aporte que él daba era variante porque aportaba como 4.000 o 5.000. Y él prácticamente aportaba cerca del 90% de todos sus ingresos y él se quedaba solamente con el 10% nada más. Y él más que feliz, ¿no? Porque era su primer hijo. Y aparte que estaba muy enamorada de la chica, entonces estaba muy feliz. Pues lo demanda por alimentos, la jueza valora el caso y dice, no, lo que está aportando él es demasiado. Entonces, no va a aportar los 3.000, sino él solamente de acuerdo a los ingresos que él tiene, va a aportar 1.500. Pero ¿a dónde queremos llegar? Que estamos viendo cómo es la expectativa de la acción, cómo está siendo responsable y ahí uno puede presentar algunos vouchers, por ejemplo, de depósitos, algunos yapeos, o sea, cuál es la conducta. Hay padres que se generan una cuenta y en esa cuenta van aportando, ¿no? Entonces vamos viendo la expectativa de su comportamiento, la expectativa de la acción, el cumplimiento, lo demandaron, en fin, y bueno, se llevó a cabo la audiencia y él no tiene ningún problema en aportar. Diferente es el caso de aquel padre que desde el inicio no quería aportar, habían una serie de agresiones emocionales, etcétera. Entonces se va ponderando aquí mucho el factor de expectativas de la acción inicial, ¿ya? Y en el otro, la capacidad individual de la acción.
¿Cómo se analiza la capacidad individual de la acción? Una cosa es no querer aportar alimentos y otra cosa muy diferente es no poder aportar alimentos. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre no querer aportar alimentos y no poder aportar alimentos? ¿No? ¿Cuál es la diferencia que podríamos encontrar entre no querer aportar alimentos y no poder aportar alimentos? Son dos casos totalmente diferentes. Acá hablamos de la expectativa de la acción, es el comportamiento del padre, ¿no? Pero la capacidad individual de la acción es la que determina, porque puede ser que efectivamente el obligado no ha cumplido con el pago de los devengados, pero es que no ha cumplido porque no quisiera, sino porque sencillamente no podía. Otra cosa es no querer. El delito de omisión a la asistencia familiar, doctores, es un delito doloso. El obligado sencillamente no quiere aportar alimentos, no quiere. Y por eso, ¿no? O sea, esa es la expectativa de la acción, no quiere aportar alimentos. En cambio, cuando el obligado no puede aportar alimentos, se le viene a una serie de factores externas. Por ejemplo, de que ha sucedido, de que ahora acarrea alguna enfermedad, de que ha sufrido algún accidente o que ha sucedido alguna circunstancia donde a la persona se le es imposible tener el ingreso económico que antes tenía. Por ejemplo, lo acaban de despedir, lo acaban de multar, lo acaban de estafar, ¿no? Han robado, entonces la persona ya no puede aportar porque no tiene trabajo. Ahora que en esos casos existen en realidad sí otras vías, como comunicar al juez o solicitar, por ejemplo, la variación del pago de la pensión de alimentos, básicamente la disminución del pago de la pensión de alimentos, ¿no? Porque también es cierto que hay muchos casos donde el obligado no aporta alimentos y esto es pues como una especie de una deuda bancaria. Entonces la deuda bancaria se infla, la deuda bancaria va en aumento, ¿no? Ahora hay un aporte que oscila entre la suma de, se me ocurre, eh, 40.000 soles, por ejemplo. Entonces ya no puede pagar. Y él dice, mira, ya ahora ya no puedo pagar los alimentos, ¿no? Entonces no es que no quiero, no es que no, sino no puedo, pero ahí no, ahí has tenido una expectativa de la acción primigenia de no querer aportar alimentos, ¿no? Diferente es el caso de no haber podido aportar alimentos. Y acá el numeral 2 te dice, la capacidad individual de la acción, esta última no se hará cuando el destinatario de la norma le sea imposible físicamente la acción esperada y de ser apreciada cuando alguien en la concreta situación no pueda hacer nada razonable o que tenga sentido para cumplir el mandato. Es decir, como le decía, puede haber acarreado alguna circunstancia de alguna enfermedad o alguna situación donde deviene no poder aportar los alimentos como debe de ser. ¿Ya? Muy bien, doctores. Hay que tener en cuenta ese marco situacional. ¿Ya? Muy bien. Eh, excelente, doctores. Veo que están bastante activos. Veo que están bastante activos. Hemos llegado a a la hora y media de la sesión de clases, pero así como están activos, vamos a ver, y yo les voy a pedir a que ustedes, doctores, puedan encender sus camaritas, enciendan sus cámaras. Sí, a ver, doctores, vamos a pedirles que enciendan su cámara para poder verlos, porque muchos creen que en mi casa creen y me dicen, ¿cómo es posible que un domingo estés dictando hasta las 10 de la noche? Me dicen, no, si el domingo está hecho para dormir. Mentira, les estoy bromeando. Pero a ver, pues enciendan su cámara, doctores, para ver si están ahí, ¿no? Porque a veces, yo ya le he dicho muchas veces, en mi casa piensan que yo le hablo a la laptop nada más y la laptop no te dice nada, ¿no? Entonces uno dice, reniegas con la laptop, hablas a la laptop y no creen porque detrás de la laptop hay alumnos. Entonces ahora sí, cuando yo los puedo ver con su camarita, ahí sí puedo ver que están presentes aquí en esta sesión de clase. Ok, doctores. Aprovecho también para preguntarle de qué parte están conectados aquí en esta clase, doctores. A ver, de qué parte tenemos conectados acá los participantes, de qué lugares están conectados aquí a
a nuestra sesión de clase el día de hoy. Muy bien, hoy domingo, ¿no? ¿Dónde están? Una gran cantidad están conectados. Muy bien, doctores. De Huaraz, por ejemplo, están conectados. ¿De qué otro lugar más se encuentran conectados? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿De qué otra parte? Vamos a ver, por ejemplo, esos factores que yo les señalo, ¿no? Muy bien. Muy bien, de Moyobamba también, excelente, Moyobamba. Excelente, de Moyobamba, correcto. También están conectados de Moyobamba, están conectados, a ver, acá donde me dice, a ver, de Hilo, Alma de Hilo, ok, de Cusco, Merly de Pisco, eso es violencia, doctor, ¿ves? Ya, de Ica, José de Trujillo, Jonathan de Tacna, José de Lima, Nehemías de Cajamarca, de Ayacucho, Ámbar, de Giovanna de Huánuco, María de Cusco, Luis de Arequipa, Lilian de Arequipa, Gabriela de Arequipa, de Mala, de Apurímac, Lady de Apurímac, Sacsayhuamán, ¿qué tal de Apurímac? Lady, ¿no? Muy bien, entonces de Trujillo, Ana María, Elmar de Huaraz, Carla de Trujillo. Excelente, doctores. Están conectados de diferentes partes acá de nuestro territorio, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. De Tacna también están aquí Patricia, Miriam de Lima, Gregoria de Cajamarca, Rose de Trujillo, Angie de Chimbote. Muy bien, duermen esos deudores alimentarios y no se esfuerzan para estar saludables. Duermen, muy bien, y se esfuerzan para estar saludables. Claro, bueno, desde Chiclayo también. Uy, hay una gran cantidad de deudores alimentarios, eso sí. Y lo paradójico es de que cada día hay más divorcios que matrimonios y cada día hay más denuncias por alimentos. O sea, esto que estadísticamente los temas de alimentos crecen más que feminicidio, crecen más que sicariato, ¿ah? O sea, se multiplica una gran cantidad de casos de alimentos, ¿no? Y eso parte de varios factores también. De hecho, el Perú, por ejemplo, en Francia, las personas nacen menos y mueren más. Esta es una población que decrece, ¿no? Entonces, a lo máximo cada pareja tiene un hijo. Eso, ¿no? Entre edad de 35, 40 años. Pero en el Perú sucede diferente, ¿no? En el Perú depende de los sectores también, tienen más hijos, ¿no? Más hijos. Entonces nosotros más bien nacen más y mueren menos. Por eso que hay una gran sobrepoblación, no solamente carcelaria, sino una sobrepoblación, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana y en otros lugares, ¿no? Muy bien, claro. Ok, muy bien, doctores. Sigamos, sigamos. Vamos a ver aquí, sigamos con el contexto de delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué se entendía también, doctores, bajo esos contextos del delito de la omisión a la asistencia familiar, ¿no? Que digamos es un punto bastante interesante, que como lo estamos señalando, hay que mencionar. Lo que pasa es que el delito de omisión a la asistencia familiar podemos definirlo como aquellos delitos o aquel delito que vulnera las obligaciones civiles impuestas a quien tiene en familia y lesionan y ponen en peligro por los actos abusivos de aquellos, la propia existencia y demás condiciones de vida de los alimentistas. Y eso lo hemos hablado al inicio de la clase porque lo que existe es una obligación de la posición de garante. El ámbito de protección se funda en la seguridad de los propios integrantes de la familia, basados en los deberes asistenciales cuya infracción es la base de reproche lógicamente penal, es decir, de incumplir con lo que se encuentra establecido en la resolución judicial respecto a los temas de pensión de alimentos. Vamos a analizar a continuación brevemente cuáles vienen a ser los elementos objetivos de tipicidad del delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Ya? Reitero nuevamente, vamos a analizar los elementos. Primero, el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El obligado. ¿Ya? El sujeto activo del delito de omisión a la asistencia familiar es el obligado. ¿Y quién va a ser el obligado? Podría ser el padre o la madre, cualquiera de los dos. Es decir, ¿una madre podría ser demandado por pensión de alimentos? Por supuesto que sí. No, no hay una regla de excepcionalidad. Sí, lo pueden demandar por pensión de alimentos sin mayor problema, ¿no?
pero estadísticamente, pues, es el padre, cualquiera de los dos. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El alimentista. Lo que algunos dicen el menor, pero el alimentista es hasta que en un primer momento cumpla los 18 años y siempre y cuando tenga estudios exitosos es hasta los 28 años, ¿no? Ese es el sujeto pasivo. Eh, ¿Cuál es el otro elemento que hay que tener en cuenta? Ah, bueno, una resolución que requiera el pago alimentario, una resolución que requiera el pago alimentario. Es decir, estamos viendo aquí técnicamente de la resolución en la cual uno se señala el monto de pago de pensión de alimentos, pero básicamente el requerimiento de la liquidación de los pagos de los devengados, en la cual se da un plazo. Ya hemos dicho, si se cumpliese dicho requerimiento, no habría ningún problema. El punto está que no se cumple. El otro punto está de que el obligado no ha cumplido no solamente pues 6 meses, 7 meses, no ha cumplido 2 años, 2 años, 3 años. ¿Y qué es lo que buscan? Porque lo señalan y ustedes lo han visto, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscan es que, fíjense ustedes, se elimine la deuda. Eso buscan, doctores. Buscan que se elimine la deuda, que se elimine la deuda, doctores. ¿Saben ustedes cómo es este punto que yo les estoy haciendo mención? Y yo les voy a preguntar a ustedes, porque yo sé que ustedes tienen mucha experiencia en estos temas. ¿Realmente, doctores, uno podría lograr que se elimine la deuda? O sea, ¿ustedes creen que se puede lograr, digamos, no? Pepito, lo han demandado por alimentos y Pepito eh, se fue 4 años al extranjero, ha incumplido con el requerimiento de los devengados de 4 años y ahora se quiere poner a derecho, pero dice, yo no quiero pagar los 4 años. ¿Se puede o no? No ha cumplido años, porque eso ustedes sabrán que en el caso de quienes se dedican al litigio, cuando van a buscar los servicios, lo que ellos dicen es que yo quiero es no pagar esa suma de 4 años, porque esa suma de 4 años es enorme, dice, no, no, no quiero pagar eso. Ya usted como abogado encárgate, la idea es que yo no quiero pagar esa cantidad, pero se puede hacer ello, entonces dice, no, voy a solicitar en todo caso la reducción del pago de alimentos, la reducción del pago de alimentos. ¿Se puede solicitar o prerequisito es que cumpla la deuda? ¿Se puede hacer eso, doctores, o el prerequisito es que cumpla la deuda? Otro factor importante que le voy a señalar. A veces dice, mira, yo no voy a poder pagar esa cantidad y ahora yo estoy mal de salud. Como estoy mal de salud, voy a solicitar la exoneración del pago de alimentos. Pero ya hay una deuda de 3 o 4 o 5 años que no ha cumplido. Entonces, podrá solicitar en un proceso aparte la exoneración del pago o primero se tiene que cumplir y que el juez también va a ponderar y el juez va a decir, no, 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 es lo primero, ¿no? Y lo primero es que cumplas con tu obligación. Claro, entonces lo primero que tiene que existir es que tiene que cumplir con su obligación primero, con la deuda. Primero tienes que cumplir con la deuda. Ya una vez que cumpla con la deuda, solicita la reducción del pago de los alimentos, solicita la exoneración del pago de los alimentos, no la variante, etcétera. Las figuras que anteriormente hemos señalado, cualquiera de esas figuras puedes solicitar, pero primero tendrías que cumplir con tu obligación de prestar alimentos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, la reducción será efectiva desde la notificación y que previamente esté al día, eso se pondrá existiendo ya claro, claro, eso hay que explicar. Lo que pasa es que el deudor alimentario dice, y ahora ya no puedo pagar, es una suma alta, dicen, ¿no? Y yo ya no puedo pagar esa cantidad, entonces yo estoy buscando tus servicios, por ejemplo, para que me ayudes a que yo no pague esa deuda y no se puede, ¿no? Primero, ahora,
tiene que ser, le dé la deuda íntegra o parcial, no, tiene que ser toda la deuda. Toda la deuda es el requisito de procedibilidad o como una especie de requisito de procedibilidad. Tiene que estar al día con el pago. Estando al día con el pago, interpone la reducción, exoneración, lo que desea, ¿no? Pero tiene que estar al día con el pago. Entonces, ¿qué es lo que sucede a veces? La persona lo que hace es, existe una deuda y dice, me voy a la cárcel. Y acá yo le voy a preguntar otra cosa a ustedes. Hay personas que se van a la cárcel o tienen pena suspendida, por ejemplo, por el delito de omisión a la asistencia familiar. Y yo le voy a decir, mire, vamos a ver aquí lo siguiente. Mire, Pepito, Pepito lo han demandado por alimentos, ha existido un requerimiento de pago de los devengados y Pepito no ha cumplido en 4 años. En 4 años no ha cumplido Pepito. Entonces, la demandante, después de los 4 años, dice, ¿qué se ha creído este Pepito? Voy a poner de conocimiento del juzgado. El juzgado hace un requerimiento del pago de los devengados de los 4 años. Hace un requerimiento de pago de los devengados. ¿Y qué dice Pepito? No tengo, lléveme a la cárcel. No tengo dinero. Entonces lo denuncian por omisión a la asistencia familiar y lo condenan por omisión a la asistencia familiar. La pregunta es, Pepito, ya condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿está obligado a pagar por los 4 años o ya no? ¿Está obligado, doctores, o ya no está obligado? A ver, yo les pregunto, ¿está obligado? A ver, ¿está obligado o no está obligado? Está en la cárcel, está cumpliendo su pena. ¿Está obligado o muere ya? O igual tiene que pagar. ¿Tiene que pagar? ¿Están seguros que tiene que pagar? O a ver, en los casos que ustedes han visto, ¿pagan? ¿Paga o ya no paga? La lleva a la cárcel, pues. O lo han sentenciado por omisión a la asistencia familiar. ¿Tiene que pagar? Ya, mira. Ya. Acá hay un tema, ya. Embargo de sus bienes. Ya, no paga. No paga ya, doctores. Miren, ya la pena, ¿por qué lo han sentenciado? Por omisión a la asistencia familiar. O sea, el delito es no pagar. Y como hay una sentencia por no haber pagado, la persona ya no está en la obligación porque se extingue, porque la consecuencia del delito ha sido el incumplimiento, ¿de acuerdo? Y lo han sentenciado. Y con ello se exonera el marco de la obligación. Pero claro, algunos dicen, no es justo, pero por eso es que la persona que demanda alimentos tiene que ser una persona que esté atenta a esa situación, ¿no? Que tiene que estar viendo si cumple o no cumple. Porque claro, la persona podría dejar de cumplir durante 6, 7 años, se me ocurre, y ya luego lo van a sentenciar y ya no va a pagar los 7 años, por lo menos, ¿no? Ojo, estamos hablando ya que el cumplimiento de la pena ya no te genera la obligación de tener que pagar, ya no vas a pagar, ¿no? Entonces dice, no, yo ya no pago, pues no sé, es consecuencia de la acción. Diferente es el caso, aquí sí yo lo voy a señalar porque diferente es el caso que la persona que ya está en un proceso de omisión a la asistencia familiar se da a la fuga. Ya, eso es diferente, ¿ya? Miren, ¿ah? Y acá les voy a plantear otra situación. Hay muchos casos donde el obligado dice, uy, me está requiriendo, hay un requerimiento de pago de 3 años. Ya han remitido copias al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público ha iniciado la investigación por el delito de omisión a la asistencia familiar. Me voy a dar a la fuga. Y se da a la fuga. Y regresa cuando se ha extinguido el delito. O sea, técnicamente el delito ya se extinguió. Regresa, se me ocurre, en 10 años, 12 años, regresa, se extingue
el tipo penal, pero no se extingue la obligación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la otra parte? Un nuevo requerimiento de pago de los devengados, un nuevo requerimiento, y va a seguir aumentándose la deuda. Porque claro, la persona ha buscado que se prescribe el delito, pero no se prescribe la deuda. La deuda es imprescriptible, la deuda se mantiene, o sea, tienes que pagar sí o sí. Ahora, si no logras pagar, te vas a ir a la cárcel y es la forma en la cual la persona ya no está obligado a tener que cumplir ello. Y por eso que existen varios casos donde la persona dice, y hay muchas personas que prefieren dejar el caso así nada más porque lo demandan por alimentos, no van a pagar porque no trabajan y al final pues sucede ello, ¿no? O sea, cuando entra a la cárcel la deuda se elimina. Lo que pasa es que, ¿qué es el tipo penal? El tipo penal es omisión a la asistencia familiar, ¿no? Es como decir, bueno, porque mire, vamos a volver al tipo penal acá, hay que analizar el tipo penal. El tipo penal te dice lo siguiente, muy bien, acá te dice, el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, será el bien con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor, o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Ya, acá tenemos un análisis porque te dice sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Esto genera en realidad, doctores, una serie de interpretaciones, porque en un primer plano lo que te podría estar haciendo mención es que el mandato judicial está relacionado al hecho del cumplimiento de la resolución que establece el marco de la pensión de alimentos. Es decir, que si tú no has cumplido con el pago de los devengados de 8 meses, de un año, te has ido a la cárcel, pero eso no significa que ya se te exonere, digamos, de una obligación de prestar alimentos. Tienes que seguir cumpliendo el mandato judicial, ¿ya? En cambio, para muchos, vamos a ver aquí, se establece que necesariamente para el marco de configuración del delito de omisión a la asistencia familiar, te vas a la cárcel, pero igual tú tienes que cumplir. Y ahora, como nos deja una regla esta parte de cumplir el mandato judicial, entonces sí es cierto que no existe uniformidad en el plano de interpretación. Por eso es que existen muchos que podrían fácilmente decir, no, pero igual se va a la cárcel, igual tiene que cumplir con su mandato judicial. Y bueno, no es que sea descabellado ello, porque finalmente me deja tribuna abierta para el plano de la interpretación, ¿no? Vamos a ver, acá nos decían algunas cosas, voy a leer sus comentarios, es importante, ¿no? Dice acá, por ejemplo, pero a partir de ahí, doctor, desde que sale de la cárcel se reanuda el pago mensual de los alimentos. Es que miren, uno va a la cárcel por haber incumplido, digamos, 8 meses, pero luego sigue avanzando y tú tienes que seguir pagando los otros meses. Entonces ahí muchas veces el abogado te dice, pero ¿cómo ahora va a poder seguir cumpliendo con los otros meses si es que está en la cárcel, si no tiene ingreso? Claro, por eso es que precisamente hemos visto de que solamente en el tercer párrafo, en esa situación, la persona se va a la cárcel, porque los otros te está dando suspendida. Otra cosa son las detenciones en situación de flagrante por omisión a la asistencia familiar, donde sí puede estar ahí recluido de manera inmediata, ¿no? Pero es lógico, porque claro, si va a estar dentro de la cárcel, entonces el mismo legislador tiene que dejar abierta la posibilidad de que esta persona pueda seguir teniendo sus ingresos económicos. Si no, ¿cómo puedes aportar? Pues no sin tener tus ingresos económicos. Acá nos dice, el obligado va a la cárcel, sale, pero aún tiene más años por pagar y reincide con el cumplimiento de obligación. ¿Qué sucede? Y eso es muy frecuente a veces, ¿no? Eso es muy frecuente. Entonces, lo mejor que puede pasar es que la persona cumpla bajo un principio de oportunidad, por ejemplo, luego un acuerdo, una ecuación de proceso inmediato, pero que vaya cumpliendo. Y que lo ideal es que se analice el por qué no está cumpliendo con la obligación y se solicite una reducción del pago de los alimentos, ¿no? Por algún motivo no está cumpliendo, porque se entiende que está en ponderación a las posibilidades que él tiene.
y habría su abogado que analizar esa situación para solicitar la variación, pero primero tendría que cumplir lo primigeniamente señalado. Acá nos dice, pero para no pagar tiene que cumplir con el íntegro de la pena. Claro. Por la deuda de alimentos creo que exime, ya, no, es que una cosa es la exoneración de la obligación del tipo penal, que sí tiene prescripción en plazo ordinario o extraordinario, y otra cosa es la deuda, ¿ya? O sea, cuando entra a la cárcel, la deuda elimina, que tiene que pagar todo porque mi hermano estuvo detenido 9 días y por mal asesoramiento ese abogado pagó 3.000 y por más que estaba el día de sus pagos lo detenieron. Aquí en Lima estaba con... Ya, es que ahí vamos viendo. Lo que pasa es que cuando se analiza la figura del contexto de omisión a la asistencia familiar, es precisamente en base a un requerimiento de los devengados y el requerimiento de los devengados ha sido, por ejemplo, por 8 meses, pero luego van avanzando los días y van existiendo otros meses más en los cuales tú sigues teniendo la obligación de tener que cumplir, ¿no? En tener que seguir cumpliendo. Entonces, uno se encasilla en el tiempo que se ha dejado de aportar. Por eso es que cuando existe una pena de por medio, dicen ya, no ha cumplido con los 8 meses, 9 meses, hay una sentencia de por medio, pero él sigue teniendo la obligación de tener que cumplir, ¿no? Muy bien. Ok, sigamos acá, doctores. A ver, vamos a ver acá. Nos habíamos quedado acá en el marco de la definición. Hemos hablado entonces de los sujetos pasivos, la capacidad económica del sujeto activo, el comportamiento omisivo que se traduce en el incumplimiento de la obligación alimentaria fijada por la resolución. Lógicamente, aquí lo que vamos a establecer es que la conducta de quien se le va a imputar el marco de configuración de omisión a la asistencia en una conducta de naturaleza dolosa, ¿ya? De la intención. La omisión a la asistencia familiar requiere de dolo, y dolo, como nosotros muy bien sabemos, es conciencia y voluntad. El sujeto debe obrar, por eso nos dice con dolo. El bien jurídico tutelado es la familia y específicamente los deberes de tipo asistencial, y aquí vamos a tener, por ejemplo, la capacidad económica como elemento estructural del tipo. Acá ustedes pueden ver a una persona, pero esto hay que analizarlo y el juez va a tener que analizarlo muy cuidadosamente, porque si ustedes ven aquí en el gráfico, vemos a una persona con una billetera. ¿Y qué tiene su billetera? Su billetera tiene una telearaña, o sea, la justa me parece que tiene un sol o 10 céntimos, ¿no? Un sol o 10 céntimos, entonces técnicamente no va a poder pagar, pero ese no es un problema porque se entiende que en la resolución primigenia se ha tenido ahí que poner el monto del pago en base a las posibilidades del obligado. O sea, no es que le están poniendo una suma dineraria y lo ponen nada más, sino se entiende que en una primera resolución el juez ha ponderado cuáles son las necesidades del alimentista y cuáles vienen a ser las posibilidades del obligado. De ese análisis, ¿no? Se dijo, esto va a ser la suma de dinero que se tiene que aportar. Esto es el quantum de dinero que se va a aportar y ahí se determinó, ¿no? Y que luego, si esta persona le han cambiado de trabajo, si ha devenido una enfermedad y demás, debería haber acudido con su abogado o su abogado tendría que haber solicitado la variación, por ejemplo, ¿no? Del pago, la disminución, la reducción del pago del alimento, la exoneración o lo que fuese. Pero si ya luego de ello no ha recurrido a esto y se le ha generado una deuda, la alternativa que en todo caso te da el justiciable es poder realizar los pagos de manera fraccionada. El fraccionamiento te da, ¿no? Y las cuestiones de fraccionamiento ya son diferentes. Entonces vamos a ver. La estructura típica del delito de omisión de la asistencia familiar tiene un aspecto objetivo, que es el tipo objetivo, y un aspecto subjetivo, ¿no? En el aspecto objetivo
del tipo de comisión propio se establecen tres elementos. Situación típica generadora del deber, qué ingresos tiene, pero que se entiende que hayan sido sustentados primigeniamente. No realización de la conducta ordenada, es decir, hay un requerimiento de pago de los devengados, lo que se esperaba es que la persona a quien se le había requerido la misma tenía que cumplir. Y la tercera, la posibilidad psicofísica del individuo para ejecutar la acción ordenada. Ahí ingresa el análisis de subjetividad, que como hemos establecido, una cosa muy diferente es no poder aportar alimentos y otra cosa muy distinta es no querer aportar alimentos. ¿Ya? Acá vamos a tener un ejemplo. Mira, ¿qué se debe comprobar? ¿Qué es lo que hay que comprobar para el delito de la omisión a la asistencia familiar? Primero, que la conducta realizada no se subsume en la descripción de la acción ordenada. Entonces, debe verificarse la capacidad de pago. Primero, la posibilidad psicofísica del individuo para ejecutar la acción ordenada. Ojo, posibilidad psicofísica. Cuando nos habla de posibilidad psicofísica en el contexto psicológico, pues nos establece que tal vez esta persona podría tener algún tipo de anomalía psicológica, podría haber acarreado algún tipo de enfermedad o trastorno psicológico, la cual en este caso sí está siendo evidente de que no está pudiendo aportar con los alimentos producto de esa situación. Y la posibilidad física en el sentido de que ahora tiene algún tipo de dolencia que haga que tenga algunas limitaciones, por ejemplo, en sus desplazamientos. Todo ese marco situacional es la que recién hace mención en la posibilidad psicofísica del individuo para ejecutar la acción ordenada. No podrá ser considerado cuando la persona, por ejemplo, dice, no tengo trabajo, me he quedado desempleado, pero tiene una profesión, tiene un oficio, no es una persona mayor, entonces podría fácilmente haber buscado un trabajo y no va a ser considerado una situación de impedimento para poder cumplir su obligación con el tema de los devengados. Aquí vamos a tener, por ejemplo, puedo tener que el demandado de un pago de alimentos, si hay una sentencia civil, hay un requerimiento de pago de los devengados, y vamos a ver que el no cumplimiento del requerimiento va a hacer que se remitan copias al Ministerio Público. Sin embargo, la defensa puede precisar que la incapacidad adquirida para su representado viene ya desde una fecha, ¿no? En la cual eh, le ha generado, por ejemplo, un accidente, algún tipo de discapacidad del 70% de carácter permanente, producto de un accidente, por lo cual en la fecha de requerimiento del pago ya se encontraba en la imposibilidad de la ejecución ordenada. Es decir, ¿no? Lo que decíamos, existe una resolución en la cual está estableciendo el pago de la pensión de alimentos, pero la persona se enfermó. Entonces luego han requerido, pero ya no podía cumplir porque se ha enfermado y eso ya va a formar parte de un contexto de probanza por parte del Ministerio Público. ¿Ya? Muy bien. Y para fundar la culpa, no basta la decisión de la justicia civil que se pronuncia acerca del derecho del alimentista y la obligación del imputado, la entidad del monto sensual de la pensión de alimentos y del objetivo de cumplimiento alimentario. Tales elementos no son los únicos para poder fundar el juicio de culpabilidad, ni necesariamente determinan la imposición de una sentencia condenatoria, porque para la imposición de la misma tenemos que tener en cuenta otros factores. Entonces, todo se va a supeditar en el hecho de que en el requerimiento de los devengados, la persona no es que no quiso cumplir, sino no pudo cumplir. ¿Sí? Muy bien, doctores. Muy bien, doctores. De esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, siendo exactamente ya las 10 de la noche. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se han dado cita aquí a esta sesión de clase el día de hoy. Muchísimas gracias y agradecer también a la institución ANDAP por la invitación a mi persona para estar presente con cada uno de ustedes, estimados doctores. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su acogedora concurrencia que también han estado en la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Sergio, por la excelente disertación. Doctor, hay una mano alzada. No sé si le puedo habilitar el audio para que pueda responderlo, por favor. Claro.
El doctor Luis. Muy buenas noches, doctor Emerson. Gracias por la Ok. ponencia. Breve una consulta, doctor. Eh, en el caso que haya sido ya la sentencia consentida de la pensión de alimentos, la demandante no solicita la apertura de una cuenta y el demandado diligente, ¿no? De esta sentencia decide, como no hay una cuenta, decide pagar ciertos puntos de los alimentos que le corresponde al alimentista, por ejemplo, de pensión de educación, por así decirlo, también de salud, y también en parte paga alguna cuenta o yape de la demandante. Ujú. ¿Esto de acá se toma en cuenta en los devengados? ¿O hay alguna salvedad con respecto a eso? Porque correspondientemente tiene que hacerlo la cuenta, ¿no? Fijada por un Ujú. juez, ¿no? Esa Claro. sería la pregunta, doctor. Sí, lo que pasa es que, mira, es tanto así como si nosotros empezamos a construir en el tercer piso de la casa de nuestros sueros, ¿no? O sea, al final vamos a perder todo. Y va a suceder lo mismo en estos casos. No puedo pecar de ser bastante inocente porque si en la resolución judicial eh, no han señalado por algún factor el medio en el cual se tiene que pagar o la cuenta a la cual se tiene que pagar, entonces uno dice, bueno, yo voy a empezar a yapear, voy a pagar a esta cuenta, luego a la otra cuenta, o incluso lo voy a dar así, de forma en la cual me escribe en una cuentita. ¿Qué va a acarrear de ello? Tal vez la mala fe de la madre, en la cual finalmente va a decir, a mí no me dio nada. Y si habrá yapeado, no lo sé, no sé, yo no sé, yo ni le he pedido. Y el problema va a estar es que como en la resolución judicial no se encuentra, entonces vamos a tener un problema. Lo que tendría que haberse hecho es comunicar cuál va a ser la vía en la cual se paga. Pero que, digamos, ahora ya estamos en esa situación. El punto es ahora buscar bajo cuáles han sido los conceptos de pago del YAPE. ¿Cuánto aportó el YAPE? ¿Para qué era ese YAPE? ¿No? ¿O para qué era el depósito de tal cuenta? ¿O por qué le dio este depósito que puede ser a través de un mensaje de texto? Todo ello. Todo eso sí se va a tener finalmente que ponderar y valorar para luego decir, por ejemplo, claro, la persona no es que no había no es que haya incumplido, sino que él no ha pagado a través de otras vías, ha yapeado, ha plineado, entonces, pero sí ha cumplido, ¿no? Y ya, pero eso va a ser en materia de probanza, va a ser materia, se tiene que probar eso, ¿no? Que realmente fue por eso y que realmente ha realizado hecho. Y si prueba, pues ya no va a ser, no vamos a estar en tu caso que él omitió prestar alimentos, él cumplió con los alimentos, ¿sí? Bien, la doctora Merly también se le está habilitando el audio. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Agradecerle por su excelente ponencia. Doctor, mi consulta es la siguiente. Cuando hizo la introducción de alimentos en el caso de estudios exitosos, hoy por hoy, están estas clases de maquillaje profesionales o las Mm, clases de barber, ¿no? Y adjuntan constancia de estudio, ¿no? De la escuela de maquillaje, pero la escuela no tiene una resolución que avance. Y las boletas que emiten, figuran por concepto, capacitaciones y la emiten a título de persona natural, o sea, estaría brindando una prestación de servicio. Esta demanda procede, o sea, al momento de contestarla, si el demandado la absuelve, se opone, porque su abogado dice, pues no, que no califica entre los estudios exitosos a base que no tiene un promedio mm, ponderado, ¿no? O sea, mm. se puede negar, o sea, se puede absolver No, o sí clasifica como estudio. sí, 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 porque primero tienes, por ejemplo, el mismo marco constitucional, porque ahí vamos a ver en plano constitucional, nadie puede ser discriminado por razones de edad, salud, trabajo, ¿no? Educación. Y dentro del plano del tema de la no discriminación de educación, da igual el hecho que uno decida estudiar y ser médico, ingeniero, bartender, decida dedicarse a la cosmetología, decida dedicarse a cualquier actividad, ¿no? A cualquier tipo de capacitación, etcétera.
va a ser considerado como estudio. Ahora, Claro, es cierto que como menciona, a diferencia de otros donde puede haber una matrícula, ¿no? Puede haber una matrícula, etcétera, pero lo que se va a hacer ahora es comprobar que en estas actividades la forma en la cual estudia no es, por ejemplo, a través de matrículas. No, no se hace eso, ¿no? Habría que ver, lo que van a hacer es solicitar es como la forma en la cual ellos estudian ahí, de qué manera se paga, cuando terminan ellos, qué les entregan, y eso se va a valorar. Eso se va a valorar y va a ser considerado estudio, claro, ¿no? porque Sí, los ajá. certificados que emiten esta escuela no tienen valor oficial, o sea, son capacitaciones. O en este caso debería plantearla como oficio exitoso, pues no, porque son Eh, cortos, son podría ser, sí, pero lo que pasa es que ahí vamos a tener, como es un estudio corto, también pues va a ser poco tiempo, ¿no? Que va a aportar. Poco tiempo. Habría que ver, ¿no? ¿Cuánto va a durar, digamos, su capacitación que le van a dar? ¿6 meses, un año? No lo sé, ¿no? Va a depender. Pero lo que se va a ponderar aquí es la naturaleza de lo que él está haciendo. Por eso yo le decía, es muy diferente que él ya tenga 18 arriba y diga, yo quiero estar en la universidad, a que él diga, no, yo quiero ser un buen bartender o quiero dedicarme a tal actividad y acá lo que hacen a mí es capacitarme. Entonces, el obligado está en la obligación de sustentar, ¿no? De aportar para esa capacitación, porque hace mención a la educación que él va a tener, porque el concepto de estudios, en el fondo de los estudios está relacionado al propio bienestar educativo de esta persona, de cuál va a hacer un estilo de trabajo, de cortos. ingreso económico. Ajá. Capacidad Porque intelectual. claro, porque claro, es cierto, porque ese es el espíritu en el fondo. Porque yo fácilmente podría decir, no, pero no califica. Entonces haría una discriminación. Yo diría, no, 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 eso no califica. Entonces solamente, por ejemplo, calificarían institutos y universidades. Y eso sería una discriminación a las otro tipo de oficios. Y no, y uno podría plantear varios recursos y que, por ejemplo, el juez no lo pondera, ¿no? Porque sí, sí van a tener que ser considerados. Ujú. Sí. Muy bien, doctores. A ver, bueno, igual yo sé que hay preguntas, pero ya entiendo que tal vez vamos a dejarlas para más adelante, tal vez, ¿sí? Sí, doctor, no hay problema. Ya es tarde también. Sí, vamos a organizar otro tema más, ¿no? Otro curso del mismo tema. Ahí ya estaremos absolviendo las dudas de los doctores que desean, que han alzado su mano. Bien, doctor Sergio, con ello estaríamos culminando la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en nuestros próximos eventos académicos. Saludos, doctor. Muy bien, buenas noches, muchas gracias, nos vemos.